11 de enero, Evangelio de San Juan 3, 22, 30. Vida y ministerio de Jesús de Nazaret. Habíamos dejado a Juan en la orilla del Jordán bautizando. Volvemos a encontrarnos cuando se enfrenta con la hora decisiva y de su destino. Misterioso destino el de Juan Bautista. Es el primero en conocer y en reconocer a Cristo, y sin embargo, conociéndolo, no lo sigue. Es el personaje a quien los evangelistas dedican, después de Jesús, mayor espacio, mucho más que a la Virgen y casi más que a todos los apóstoles juntos. Sin embargo, podríamos decir que no fue cristiano. Fue, como diríamos Cristo, la mayor parte nacido de una, el mayor de los nacidos de una mujer. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos fue más afortunado que él. Juan tuvo efectivamente una conducta que nos desconcierta. Señaló a Cristo, invitó a los demás a seguirle, excepto el que varios de sus discípulos, aceptó el que varios de sus discípulos, 5 al menos, de los 11 fueran antes discípulos de Juan. Siguieron a Jesús, pero él prefirió continuar bautizando y predicando por su cuenta. Hubo incluso una cierta rivalidad, no entre él y Jesús, pero sí entre sus discípulos y los de Cristo. El Evangelio de Juan, tras narrar el diálogo de Jesús con Nicodemo, añade que Jesús fue después con sus discípulos al territorio de Judá y habitaba allí con ellos y bautizaba. Unos versículos más tarde precisa que Jesús no bautizaba sino por sí mismo, sino sus discípulos. ¿De qué bautismo se trata? ¿Qué finalidad tenía? Porque los practicaban sus discípulos y no él personalmente. ¿Dónde se realizó esta tarea y cuánto duró? Son preguntas para las que no han encontrado respuesta ni la exégesis ni la teología, y precisamente las olvidó el arte, que desconoce esa tarea bautizadora de Jesús y los suyos. Es, sin embargo, un periodo de la vida de Jesús que no debe de ser ignorada. San Juan Crisóstomo sostiene que este bautismo no era uno en el que Jesús ignoraría, sino un bautismo gemelo que practicado por Juan el Bautista, que tendría como aquel el único fin de conducir a Cristo a los que bautizaban. Pero en algo debía de diferenciarse, porque, como cuenta el propio evangelista, se entabló una disputa entre los discípulos de Juan y un judío anónimo. Era alguien que, sin duda, como deducen los celos que despertó entre los discípulos de Juan, defendía el bautismo de Jesús como preferible al de Juan. Probablemente, como ya hemos dicho en otro sitio, no era Juan y Jesús los únicos predicadores y bautizadores de la región. Ceremonias parecidas se practicaban en el vecino monasterio de Qumran, y a las orillas del Jordán estaban llenos de profetas. La gente llegaba en oleada desde Jerusalén y toda la región, y escuchaban a uno y a otros, hambrientos como estaban de la salvación. Lo cierto es que Jesús comenzó a tener éxito entre las predicaciones. Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. No levantó estos celos en el Bautista, sino entre los discípulos, entre los suyos, que comenzaron a sentirse envidiosos de que aquel recién llegado tuviera más éxito que su maestro. No se le debía tanto, en definitiva, al Bautista. No había sido precisamente este quien lo había sostenido en su testimonio. Como ahora le comía el terreno. Al llegar Jesús, parte con los discípulos de Juan, se fueron con él. Juan no lo impidió en absoluto, pero otros discípulos apretaron más la piña en torno al ascético maestro y se hicieron más celosos que él mismo, que es de sus prestigios. Por eso se acercaron unos días a Juan con una amarga queja en los labios. Rabí, aquel que estuvo contigo al otro lado del Jordán,
de quien has dado testimonio, ahora bautiza y todos van tras él. Juan 3:26. La queja era curiosamente contradictoria. Sí habían escuchado el testimonio de Juan proclamar a Cristo como alguien que era más que él. Juan 3:30. Alguien cuyas sandalias no era ni siquiera digno de desatarle. Lucas 3:16. Como lo extrañaba ahora que tuviera más éxito que su maestro, y todos se fueron tras él. ¿No hubiera sido más lógico que también ellos lo siguieran en lugar de apiñarse en torno a su maestro y llenarse de envidias? Probablemente había tomado algunas palabras como el exceso de generosidad de su maestro, que se pasaba de humilde. Querían a Juan. Él se había descubierto en el camino de Dios y le dolía verle ahora en el ocaso. Pensaba que era la novedad lo que hacía lo que la mayoría se fuera con Jesús, y con ternura se apretaban junto a él en lugar de obedecerle. La respuesta del maestro a sus quejas debió desconcertarlo aún más. Nadie puede tomar nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos, que son mis discípulos, yo les dije, yo no soy el Mesías, sino soy enviado delante del esposo. Es el que posee la esposa, pero el amigo del esposo, el que asiste y lo escucha, se alegra mucho con la voz del esposo, pues en esa alegría mía se ha cumplido ya. Aquel debe de crecer y yo debo de disminuir. Juan había aceptado su misión como el más absoluto de los radicalismos. Él era simplemente el precursor, y la misión del precursor es anunciar y desaparecer. Él no podía oscurecer a Cristo, pero ni siquiera debía desviar la atención de él ni un solo minuto. Si Juan se hubiera convertido en compañero, aún en discípulo de Cristo, hubiera sido para él una sombra, un segundo de a bordo. Jesús tiene que ser primero, ni tiene que ser primero, sin segundo. Por eso, cumplida la misión, ya solo le falta prepararse para morir. Tengo para mí que por eso fue permitido cuanto antes la muerte de Juan, para que, quitada el de medio, toda la adhesión de la multitud se dirigiera hacia Cristo en vez de repartirse entre los dos. No es fácil este eclipse voluntario. Hace falta una vertiginosa humildad para no aspirar ni siquiera a ser el triunfo del anunciado. El amigo del esposo no esperó ni siquiera a la boda. Se sentía suficientemente alegre con saber que el esposo había llegado al mundo. Él había venido a preparar el camino, no para marchar por él. No se sentía digno de desatarle las sandalias de Jesús. No se atrevía ni a ser su discípulo, siendo como era muy superior a los 12, se vació, se escondió, disminuyó para que él creciera. Había vivido en la soledad del desierto, había conocido un solo día de gozo, al encontrarse con el anunciado. Se preparaba ahora para ingresar en la segunda soledad de la cárcel y de la muerte. Su vida había sido más que ninguno entre dos oscuridades, un relámpago. Humilde, sereno, obediente, sabiendo cumplida su tarea, se encaminó hacia la muerte. Del libro Vida y Ministerio de Jesús, 11 de diciembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.